Bendiciones, mis hermanos, es un gusto saludarlos. Hoy quiero compartir con ustedes esta porción de la palabra del Señor en Colosenses 1:9 y quiero suplicar, vamos a ver, hermanos, en nuestra Biblia, en Colosenses capítulo 1 y versículo 9. Y si tienen su Biblia, por favor, hermanos, quiero suplicar aquí a la hermana Rosita, ya que está hermana Rosita de Cojtí. Hermana Rosita, si nos ayuda ahí a darle lectura a esta porción bíblica para meditar en ella, le agradezco, hermana Rosita, Colosenses capítulo 1 y versículo 9. Amén, hermano. La palabra del Señor dice así: por lo cual también nosotros, desde el día en que le oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Amén. Gracias, hermana Rosita. Hermanos, en el pueblo de Dios no todos son malas noticias. En el pueblo de Dios hay noticias hermosas que glorifican el nombre de Dios. Hay noticias que exaltan el bendito nombre de Dios. Hay noticias que dan la gloria a Dios. Hay noticias donde uno puede ver la misericordia y la gracia de Dios obrando en la vida de su congregación o de una familia cristiana o de un pueblo cristiano. Hay noticias que deben de sorprendernos porque es el momento donde cada uno de nosotros podemos meditar, reflexionar para ver si realmente hay algo de esto en nuestra vida o tenemos que enmendar algo o tenemos que darle gloria a Dios por lo que Él está haciendo en nuestra vida. Y esto es lo que estaba pasando en la iglesia de Colosas, una iglesia muy hermosa, una iglesia que reluce en su fe, una iglesia que da testimonio de su fe, una iglesia que tiene una relación correcta con Dios, una iglesia que glorifica a Dios, una iglesia que ha aprendido a caminar con el Señor, ha aprendido a madurar en su vida espiritual, una iglesia que le da prioridad al reino de Dios y su Dios y justicia. su justicia. Una Una iglesia iglesia que que ha impactado en esa comunidad y que el apóstol Pablo los saca a luz para que nosotros aprendamos como iglesia a dar acciones de gracias cuando hay iglesias con buen testimonio, hay iglesias que de verdad glorifican el santo y bendito nombre de Dios. Y el apóstol Pablo da testimonio de esto cuando nos describe este versículo 9 de cómo él en acción de gracias, orando siempre al Señor, pidiendo por esta iglesia, por la forma como ellos se someten a Dios, cómo ellos se dejan gobernar por Dios, cómo la palabra de Dios obra en sus vidas. El apóstol Pablo ora por ellos para que pueda seguir creciendo la obra de Dios, la gloria de Dios, la relación que ellos tienen con Dios para que pudiera lucir su testimonio en la comunidad, en la sociedad, y es donde cada iglesia debe de aprender, mi hermano, para poder detenerse un momento y ver si realmente, si su iglesia, empezando con su iglesia personal, la iglesia familiar, la iglesia congregacional, si en realidad se parece a algo de esto que describe el apóstol Pablo a los colosenses. Cuando vemos la forma como Pablo describe a esta amada congregación en Colosenses capítulo 1 y versículo 9, nos ayuda, mi hermano, para que nosotros podamos darnos cuenta que no solo debemos de orar por las necesidades de salud física, necesidades de sanidad, no solo debemos de orar por necesidades económicas, no solo debemos de orar, hermanos, por cosas temporales de esta vida, sino también debemos de orar por las cosas eternas, por las cosas que son agradables delante de Dios. Debemos de orar por cómo Dios en su gracia y su misericordia usa a alguna persona, alguna familia, alguna iglesia para que su obra sea engrandecida. Y hermanos, la obra de Dios engrandecida, más que en números,
de personas más que en ver ciertas cosas que tienen que ver con el aspecto religioso. Nosotros podemos notar, hermanos, que lo que está describiendo acá el apóstol Pablo en dar gracias a Dios por la vida de los hermanos de Colosas es por su buen testimonio, pero que sobre todo lo que ha impactado en sus vidas es esa responsabilidad que ellos tienen de amar la palabra de Dios, de conocer la palabra de Dios, de dar prioridad a la sabiduría de Dios, para que sea esa palabra de Dios, la sabiduría de Dios, sea el que impacte y el que quebrante sus vidas para gloria y honra de Dios Padre. Vemos cómo el apóstol Pablo se manifiesta, se expresa, cómo él luce el testimonio de esta amada congregación, cómo ellos dan testimonio de que Dios está obrando en ellos, es porque ellos aman la palabra de Dios. ¿Y cómo lo aman? A través de demostrar que están interesados en conocer de la sabiduría de Dios. Están interesados, mis hermanos, en que sea la palabra de Dios la prioridad para sus vidas. Cada uno de nosotros tenemos que tener mucha precaución, mis hermanos, en nuestra vida espiritual, cuando no es la palabra de Dios que está luciendo en nuestra vida, porque vamos a sufrir las consecuencias cuando no es la palabra de Dios que mueve nuestros corazones. Dios quiere que cada uno de nosotros podamos someternos a su palabra, a su sabiduría, para que podamos ver cómo Dios se manifiesta en nuestras vidas. La palabra de Dios, que es de manera especial el que alumbra nuestro caminar. La palabra de Dios, que es el que nos corrige. La palabra de Dios es quien nos redarguye. La palabra de Dios es quien nos lleva a la verdad. La palabra de Dios es el quien saca a luz los mandamientos de Dios, los preceptos de Dios. La palabra de Dios es el que hace cambios en nuestra vida. La palabra de Dios en su infinita sabiduría es lo que realmente Dios va a demostrar cómo obra en la vida de sus hijos. Para que nosotros, hermanos, podamos tener cierta precaución en la vida cuando no es la palabra de Dios quien está moldeando nuestra vida, cuando no es la prioridad de nuestra vida. Entonces el apóstol Pablo a los colosenses, él está orando por ellos, por el buen testimonio de ellos, pero hace notar que ellos están creciendo en la sabiduría inescrutable de Dios, en esa sabiduría celestial, para que nosotros podamos, hermanos, poder reflexionar realmente si nuestra prioridad es la palabra de Dios. Cuando nosotros escuchamos una de las expresiones de nuestro Señor Jesucristo, Él lo dice de esta manera: santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. La sabiduría inescrutable de Dios, hermanos, nos enseña grandes cosas para que nosotros aprendamos a someternos delante de nuestro Señor a través de su bendita palabra. Cada uno de nosotros podemos darnos cuenta realmente cuánto hemos crecido o cuánto hemos menguado. La palabra de Dios saca luz si realmente es la prioridad de nuestra vida o no. Entonces, cuando vemos que el interés, hermanos, es para conocer la sabiduría, la hermosura de Dios, en lo que es el conocimiento de Dios, en la ciencia de Dios, si nosotros tenemos esa prioridad, el apóstol Pablo, de manera muy especial, pues da testimonio de estos hermanos que eso es su prioridad de vida. Y no cabe duda que hoy en día, mis hermanos, pues tristemente muchas congregaciones, su prioridad a veces es el aspecto religioso, el aspecto de programas o el aspecto quizás de alguna motivación, pero que no está en relación con la bendita palabra de Dios. Y esto ha traído en la vida de muchos hermanos, de mucho desnivel de vida espiritual, de mucha emoción y que no está conectado con la bendita palabra de Dios. Hermanos, si nosotros queremos ser motivados, debe ser
motivado nuestro corazón, pero con ese poder que tiene el Espíritu Santo para poder nosotros tener nuestro culto de avivamiento, pero con ese fuego que arda en nuestro corazón para querer aprender más de esa sabiduría de Dios, para poder crecer en su gracia, en su conocimiento, en su sabiduría. Cuando eso no es la prioridad para nuestra vida, hermanos, tristemente vamos a sufrir las consecuencias. Cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad de sacar cierto tiempo para meditar en la palabra de Dios. Cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad de pedirle a Dios que quebrante nuestro corazón para que la palabra de Dios pueda alumbrar nuestra mente, nuestro corazón y darle esa prioridad. Cuando lo estamos meditando o cuando nos estemos acostando, meditar en la palabra de Dios para poder conocer, tener ciencia del Dios Altísimo, conocimiento, sabiduría. Eso agrada al Señor porque es la única manera de cómo Dios, a través del poder de su Santo Espíritu, usando la bendita palabra de Dios, va a quebrantar nuestras vidas para corregirnos, para redarguirnos, para que podamos nosotros crecer en nuestra vida espiritual. Y el apóstol Pablo entonces oraba por los hermanos de Colosenses, oraba por ellos porque la prioridad de ellos es crecer en esa sabiduría, tener ese conocimiento, esa sabiduría del Dios Altísimo, y que esto agrada a Dios. Hermanos, nuestro culto de oración también debe de pedirse por los hermanos que tengan interés por la palabra de Dios. Nuestro culto de oración también debe de ser como petición para pedir a Dios que quebrante el corazón de los hermanos, que no es su prioridad la palabra de Dios. Posiblemente su prioridad es llegar a participar una vez en el culto, quizás ver un programa bonito cada domingo, pero que todos los días que pasan en la semana no toma, no escudriña la Biblia, ni siquiera un momento de un día o de una semana, y que lo hace nada más religiosamente en un domingo por la tarde o por la mañana, y que hasta ahí llega su responsabilidad. Pero eso no es agradable delante del Señor. Y la iglesia de Colosas marca la diferencia, porque es una iglesia que está en crecimiento constante con Dios a través de la palabra de Dios. Una relación correcta con Dios debe de ser a través de la palabra de Dios. Que nuestro corazón arda con fuego para querer aprender más de esa sabiduría eterna, de esa sabiduría de los cielos, para que el conocimiento de Dios sea de mucha bendición para nuestra vida y nuestro crecimiento, y poder distinguir entre lo bueno y lo malo, poder rechazar aquello que ofende a Dios, poder rechazar todo lo que es enemistad contra Dios. Mis hermanos, si esto es la prioridad para nuestra vida, posiblemente nosotros hemos logrado madurar ya en sacar tiempo para meditar en la Escritura, para escudriñarla, para pedirle a Dios de su sabiduría y de su conocimiento, y gracias a Dios por eso, gloria a Dios por eso. Pero hay muchos todavía que la prioridad de su vida cristiana no es crecer en esa sabiduría de lo alto, en esa sabiduría divina, en el conocimiento de nuestro Señor, sino son muy raquíticos, y por ellos hay que orar para que la iglesia sea bendecida, para que en realidad hay un culto de avivamiento, pero a base del conocimiento de la palabra de Dios. Si eso es lo que va a mover nuestro corazón, Dios va a glorificarse en nuestra vida. Si son otras cosas secundarias como motivaciones, emociones o programas, hermanos, entonces todavía no hemos madurado. Debemos de pedirle a Dios que regresemos al orden que Dios ha establecido en su palabra, que es a través de ese conocimiento, a través de esa sabiduría de lo alto, a través de esa oración, que podemos crecer para gloria y honra de Dios Padre. Le damos gracias a Dios por el buen testimonio de esta iglesia de Colosas, pero que también Dios quiere que nosotros crezcamos en toda sabiduría, en todo conocimiento y en toda ciencia, para gloria y honra de Dios Padre. Que el Señor les bendiga, hermanos.